Dios les bendiga mucho. Vamos a continuar el día de hoy nuestro estudio del hermoso libro de Deuteronomio, hablando del tema sobre el cuidado del débil. Y antes de iniciar a leer juntos Deuteronomio, vamos a iniciar con Romanos 13, versos 8 al 10, a manera de introducción. Dice la Escritura: no debáis a nadie nada, sino el amaros unos a otros, porque el que ama al prójimo ha cumplido la ley. Porque no adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, no codiciarás, y cualquier otro mandamiento en esta sentencia se resume: amarás a tu prójimo como a ti mismo. El amor no hace mal al prójimo, así que el cumplimiento de la ley es el amor. Y hablando de este versículo que nos dice simplemente que toda la Biblia se resume en un mandamiento que es amar, y lo puedes expresar en amar a Dios y en amar al prójimo, y es lo más importante. Una joven cristiana, estudiante, ella estaba en un instituto teológico aprendiendo y con sencillez se puso a amar a la colonia más pobre que había en la ciudad de Chicago, donde ella residía, y estuvo yendo a ver a personas que estaban realmente en grandes necesidades, y uno de ellos le daba mucha compasión porque estaba enfermo de tuberculosis, estaba muy endurecido de su corazón, y le empezó a hablar del amor de Dios y le quería dar testimonio de que Dios le iba a ayudar. En aquel entonces la tuberculosis no tenía muchas expectativas como el día de hoy, que se han encontrado soluciones a esta enfermedad. Y bueno, finalmente él le decía: bueno, yo soy ateo, yo no creo en Dios en lo absoluto, no me interesa Dios, no me importa, y estaba maldiciendo y de una mala actitud. Y al día siguiente ella regresó con un tarro de mermelada que hecha en casa, la había preparado para él, y lo estuvo amando, y era una persona pobre, le recibió el tarro de mermelada, y al día siguiente le llevó otra cosa de comer, y a los pocos días llevó otra, y así estuvo durante un mes dándole testimonio, llevándole obsequios, cuestiones para poder amar a aquel hombre que estaban en agonía, en dificultad, y darle testimonio. Y bueno, yendo al instituto donde esta joven estudiaba, conoció a un afamado evangelista que le invitó, le contó el caso de ese hombre ateo y le pidió que le acompañara a verlo. Y bueno, fue ese evangelista a verle, y cuando le habló le empezó a dar testimonio de lo que la Biblia habla en Romanos 5 sobre el amor de Dios, y le dijo que le quería pedir permiso para hablar de la Biblia, y ya no dijo él que era ateo y se puso defensivo como alguna vez lo hizo con la joven, sino le dio, por supuesto, permiso al evangelista y le oyó hablar del amor de Dios para un pecador. Y el evangelista oró a Dios pidiendo que le abriera los ojos para que él pudiera ver su necesidad, y después de darle testimonio, orar por él, se puso a cantar un himno, y el ateo empezó a cantar con él el himno y a entregarle su corazón a Dios, a agradecerle a Dios la oportunidad que le estaba dando de encontrarle, y a los pocos días murió. ¿Cómo es que este hombre logró ser ganado por una joven sencilla, que con mermelada, que con el amor práctico, que con irle a ver, que no se quedó con un no como algo para aceptar, sino que dijo: voy a buscar la manera de darle testimonio, y le siguió amando? Y quizás no tenía grandes capacidades para explicar cómo poder ayudar a una persona que no creía en Dios a entregarse a Dios, pero invitó a un compañero que le pudo ayudar y se sumó a sus esfuerzos, y finalmente juntos ganaron un alma. Y Dios estas verdades las ha enseñado desde tiempo antiguo, y las enseñó de manera abundante en el libro de Deuteronomio, que nosotros debemos de tener cuidado por el débil, que nosotros debemos de ayudar a una persona cuando está necesitada y realmente requiere algo que solo Dios le puede dar y que nosotros tenemos para esa persona. Y esas verdades vienen muy bien explicadas en este libro de Deuteronomio. Y vamos a ir aprendiendo cómo Dios enseña en este libro estas sencillas verdades que, si las ponemos en práctica, van a ser una gran arma para poder ayudar a otros. Primero que nada, Dios se muestra a sí mismo como alguien compasivo y que quiere bendecir a todo ser humano. Deuteronomio 10, verso 17, dice la Biblia: porque Jehová vuestro Dios es Dios de dioses y Señor de señores, Dios grande, poderoso y temible, que no hace acepción de personas ni toma cohecho. Y aquí estoy subrayando la parte que quiero hacer énfasis. Dios
se muestra como Él es, que es Señor de señores, que es alguien muy grandioso, que es alguien poderoso, temible también. Si tú quieres estar en contra de Él, no tienes posibilidad de competir o de estar en contra de Dios, porque simplemente es todopoderoso. Y a pesar de ser eso, es un ser humilde, es un ser bueno y es un ser que se interesa por todo ser humano y que no hace excepción de personas ni toma cohecho. O sea, tú no le puedes sobornar a Dios, no le puedes dar allí un dinero para que termine juzgando a tu favor o para que termine haciendo las cosas como tú crees que deben de ser hechas, sino que Él simplemente oye a todo ser humano, no dice a uno sí, a uno no, sino que a todo ser humano, independientemente de su nacionalidad, de su raza, de su edad, de su sexo, de su poder económico, no importa si es rico, si es pobre, no importa en lo absoluto. Dios no hace excepción de personas y a todo ser humano, si tiene mucho conocimiento, si tiene poco conocimiento, si está muy enfermo, si no está enfermo, si es anciano, si es joven, si es niño, a todo ser humano escucha y es compasivo y quiere el bien de todos. Pero a pesar de que Dios no hace excepción de personas, a un grupo en especial sí le pone especial atención Dios. Y vamos a ver a qué grupo. Deuteronomio 10, verso 18. Dice que hace justicia al huérfano y la viuda, que ama también al extranjero, dándole pan y vestido. Aquí nos dice Dios a quién le está dando favor. Y precisamente le pone atención Dios al que muchas veces los seres humanos menos atención le ponemos. Y le hace justicia, o sea, hace lo que le conviene al huérfano, a la viuda, le ama, le ayuda, le da lo que le toca a cada quien, le bendice y al extranjero también le ayuda y le da pan y vestido. El ser huérfano antes era una tragedia y aún el día de hoy lo sigue siendo, pero antes la familia tenía un rol mucho más grande y más fuerte que el que tiene el día en nuestros días la familia, porque ahora la educación también se da en base a profesores, en base a la escuela, hay lugares donde pueden cuidar a los hijos, hay instituciones de gobierno que pueden ayudar para el desarrollo de la familia, del menor, de la mujer, y hay planes de capacitación y muchos programas que pueden llegar a ayudar a una persona que está en una situación de desventaja, que como a lo largo de los años los seres humanos hemos ido aprendiendo y hemos ido sumando a nuestra sociedad para que a las personas que tienen necesidad les podamos apoyar. Sin embargo, antes no era así. La educación se daba en casa, los padres enseñaban a los hijos, ahí aprendían a leer, aprendían a estudiar, aprendían muchas verdades, aprendían a sembrar, aprendían a trabajar con el papá, hacían muchas cosas, o a trabajar también con la mamá en situaciones que ella les pudiera enseñar. Y realmente el de repente quedarte sin uno de ellos, o en el peor caso sin ambos, pues era una verdadera tragedia, porque tus padres te sustentaban, te ayudaban, te enseñaban, y era todo tu círculo social inmediato. Y Cristo entiende muy bien al huérfano. De hecho, Cristo fue huérfano, porque aunque Él tuvo a José y a María desde que nació y se dieron por Él y hasta padecieron por Él, porque tuvieron que emigrar a otro país para ir a defender a su hijo, que lo querían matar, se fueron a Egipto, y fue muy amado por sus padres, por ambos, pero en alguna etapa de su vida, que no nos dice claramente cuándo la Biblia, pero en una etapa su padre murió, porque se habla de José y María, y después de repente ya nada más se habla de María, y cuando Jesús estaba en la cruz, terminó encargando a su madre, a su amigo Juan, a su discípulo amado, y él la recibió en su casa, y la recibió en su casa porque no tenía marido, sino de otra manera, pues para qué iba a recibir a una mujer. Y Jesús tuvo cuidado de la viuda, Jesús siempre vio por su madre y aún guardó esa situación que venía desde antaño en Deuteronomio, enseñando de cuidar a la viuda, cuidar al necesitado. Él puede entender al huérfano, él sabe lo que es tener un padre a quien tú quieres mucho, con quien creciste, a quien te ama, a quien te ayuda, y de repente quedarte sin él. Él sabe lo que es padecer por eso y quedarte sin tu padre. Y Cristo siempre tuvo compasión de la gente que estaba en ese tipo de necesidades. Cuando vio a una mujer viuda que estaba en necesidad, que estaba rumbo a un funeral, él tuvo compasión, y viene el versículo más corto de la Biblia: Jesús lloró, y lloró porque unió su corazón con aquella mujer que sufría. Y bueno, no solamente la viuda del huérfano, también la Biblia nos habla de que amparemos al extranjero. ¿Por qué al extranjero? Porque cuando está en un lugar que no es su país, normalmente suelen ser pisoteados sus derechos, suelen estar sin amigos, suelen estar sin casa,
y a veces sin sustento. Y por lo tanto es bueno ayudar al extranjero. También en nuestros días, en una posibilidad económica, si es que alguno es extranjero con medios, pues puede irse a un hotel y puede tener toda una estructura que hay desarrollada para el turismo y que podría hacer que un extranjero la pasara bastante bien si tiene los medios, pero no siempre es así. Y hay extranjeros que realmente están en necesidad. Y también Jesús se identifica con ellos porque él también fue extranjero en Egipto cuando era niño y estaba con una lengua que no conocía, estaba con personas que no conocía y estuvo en un país que no era su país y al inicio de su vida ahí él creció y después además también visitó otras regiones en donde llegó a ser extranjero. Pero bueno, él entiende cuando una persona no tiene toda la protección. Tristemente en nuestra sociedad muchas veces al extranjero se trata de tomar ventaja de él, le dan billetes de unas características diferentes que no tienen el valor y a veces le cambian dólares por pesos y le dan pesos falsos, o a veces prostituyen a mujeres que vienen de otros lugares y las forzan y las esclavizan. Y eso pasa con mexicanas que van a otro lado o con personas que vienen a nuestro país, tristemente. Mas Dios dice que no debemos hacer nada de eso. No porque esté en una situación de vulnerabilidad debemos de tomar ventaja de una persona que esté necesitada, sino antes debemos de ayudarles. Y Dios además nos encarga a ver por el extranjero. Vamos a ver otro pasaje, Deuteronomio 10:19. Dice, amaréis pues al extranjero, porque extranjero fuisteis en la tierra de Egipto. O sea, como diciendo, no te olvides de que tú, como israelita, también fuiste extranjero. Sabes que no la pasabas bien, sabes que no te trataban con justicia, sabes que te pedían cuestiones ásperas, que te pedían hacer ladrillo y luego no te daban el material y que te estaban golpeando o que te estaban queriendo matar a tus hijos y situaciones espantosas que vivieron ellos en Egipto, pero que te llevan a tener un corazón compasivo y no actuar como actuaron ellos contigo, sino tú actuar en amor. Y nos habla de un profeta también, la Biblia más adelante, que debió de haber leído estas verdades y las puso en práctica, porque en una ocasión el rey tomó a unos prisioneros que habían venido para hacer daño y les dijo, ¿qué voy a hacer con ellos? ¿Cómo es que voy a manejar a estos hombres que venían aquí a hacer daño y ahora qué haré? Y el profeta le aconsejó al rey y le dijo, dales de comer, ámalos y sírvelos y les hizo un banquete, los trató como reyes y luego los dejó ir. Y cuando ellos estaban pensando, nos van a matar, nos van a acabar, lo que hicieron fue amarlos, darlos de comer y mandarlos en libertad. Y entonces nunca más vinieron bandas armadas de aquel país a Israel, porque fueron amados. De tal manera que si guardamos este versículo, mejores relaciones podríamos tener con otros países y un testimonio poderoso podríamos levantar para con el mundo entero. Además de esto, Dios le da razones a Israel para ser compasivo. Y la primera razón que le da es que Él mismo le recuerda a Israel que tuvo compasión de ellos. Mira, cómo Dios fue bueno con ellos, cómo les había dado bendición para que crecieran, cómo eran una nación porque Dios les había ayudado. Y vamos a ver cómo se los recuerda. Deuteronomio 10, verso 22, dice, con 70 personas descendieron tus padres a Egipto, y ahora Jehová te ha hecho como las estrellas en el cielo en multitud. O sea, Dios te hizo, Dios te levantó, Dios te hizo una nación. Y bajaron solamente 70 personas a ese país, a Egipto, pero salió una multitud muy grande, millones de personas. ¿Quién te dio la bendición, la estructura, la fuerza? Dios te la dio. Y Dios te levantó como una nación, y Dios te pide ahora que tú te comportes como tal y que ames y que te des por los demás. Y si Dios te hizo multiplicar de una manera tan grande y tan fuerte, Dios también puede multiplicar la bendición en tu corazón para que tú puedas ir y amar a los demás. Por tanto, eres grande, no porque seas extraordinariamente capaz, sino eres grande porque Dios te ha bendecido. Y el día de hoy nosotros debemos de pensar todas las cosas que Dios nos ha dado, que no es por nuestra capacidad que podamos haber logrado esto o aquello, sino es simplemente por la bendición de Dios. Porque si pensamos que es por nuestra capacidad, nos vamos a envanecer, porque fuimos muy inteligentes, porque fuimos muy prudentes, porque fuimos muy cautos. Sin embargo, Dios está poniendo su gloria en vasos de barro, y esos somos, vasos de barro. Y Él se merecería algo mucho mejor para llevar tanta gloria que simples vasos de barro o seres humanos que no podemos transportar su gloria de la manera suficientemente digna como Él lo merece. Pero
Así le plació a Dios y así nos ha permitido hacerlo. De tal manera que si hay algo es gracias a Dios y hay que reconocer la bendición de Dios. Y aún les dice, no solamente que Él los había hecho crecer, sino que aún las bendiciones que tenían era porque Él estaba siendo leal a sus padres que habían pedido por ellos. Deuteronomio 10:15, seguimos leyendo, dice, solamente de tus padres se agradó Jehová para amarlos y escogió su descendencia después de ellos, a vosotros, entre todos los pueblos, como en este día. O sea, Dios estaba buscando en toda la tierra, Dios estaba buscando a quién bendecir, Dios estaba buscando a quién derramar su bendición, su gracia, su poder. Y cuando estaba buscando a todo ser humano, hubo ciertos hebreos que tuvieron el corazón dispuesto para amar a Dios, que tuvieron el corazón dispuesto para comprometerse con sus hijos, que quisieron poner a Dios como el centro de sus vidas, que le entregaron su corazón a Dios y que además se pusieron a interceder por su descendencia y a rogar por sus hijos. Y cuando veían a sus hijos en grandes desvíos, sus padres oraban, sus abuelos oraban. Y Dios, aunque esos hebreos ya estaban muertos, aunque ellos ya no estaban, aunque ya no tenían posibilidad de hacer alguna influencia en la tierra, Dios no había olvidado esas características, esas oraciones. Dios no las había olvidado. Las tenía totalmente presentes, sabía lo que ellos habían pedido. Y entonces Él venía y les decía, es que tus padres pidieron por ti, tus abuelos pidieron por ti. Y por eso he tenido misericordia de ti, por eso yo te hablé en Egipto, por eso yo abrí el mar, por eso es que yo he hecho tantos milagros y tantas maravillas, no porque tú hubieras pedido por ti, sino porque alguien que era antes que tú pidió por ti. Y entonces también te lo digo, le decía Dios, para que no te envanezcas. Porque era una concupiscencia que ellos tenían, una tendencia hacia el pecado, el creerse muchos, el de repente el andarse inflando. Y es algo que pasa en muchos seres humanos y que Dios nos enseña para librarnos. No es por ti, es porque pidieron por ti y porque yo amé mucho a los padres y porque deseo que esto tan grande, tan sublime, sea simplemente porque he amado a tus padres y porque ellos han pedido por ti y tú te estás rindiendo de la manera adecuada. Mas no lo ganaste tú, otros lo ganaron para ti. Y así es en el cristianismo. ¿Quién podrá ser digno? Imagínate la iglesia. El día que estemos, no en este periodo temporal en el que nos encontramos, sino el día en el que entremos a la verdadera vida, que es la vida eterna, la vida que no va a acabar, cuando esté la iglesia casándose con Cristo en las bodas del Cordero, sintiéndose indigna, casándose con el ser más sublime del universo y que sea dueña de muchísimas cosas porque es esposa del Rey de Reyes y Señor de Señores. Totalmente indigna. Dirás, bueno, yo algún día vivía en sencillez, a lo mejor yo no tenía mucho dinero, a lo mejor yo tenía tantas cosas que llegué a padecer y ahora tengo tantas riquezas, tengo tanto poder. Dice la Biblia que hay dones que van a haber en la vida venidera, que hay situaciones, hay cuestiones de poder, de gracia que Dios nos va a compartir y nos va a ayudar, que ya no va a haber nunca más una lágrima, que ya no va a haber nunca más un quebranto, que ya no va a haber tantas necesidades, ni tentador, ni tentaciones, sino va a haber un periodo de muchísima dicha y de gran riqueza y de grandísima bendición y consuelo. Y cuando la iglesia esté disfrutando todo esto, tan bendecida, ¿tú crees que la iglesia va a decir, yo lo gané, yo lo hice, yo prediqué aquí y allá, yo amé y di y hice esto? No, no va a decir nada. Cualquier cosa que pudiera haber hecho la iglesia es como nada comparado con lo que hizo el precioso Señor Jesucristo para ganar a la iglesia para sí. Lo único que va a poder decir la iglesia es en humildad, gracias. Yo no merezco todo esto que tú me das. No merezco tantas riquezas. No merezco tantas bendiciones y tantas cosas que tú me has dado aquí en el cielo. Por tanto, lo único que puedo hacer es en reciprocidad amarte por siempre. Y entonces ese va a ser el corazón de gratitud de una iglesia enamorada de su esposo, de un esposo bueno, que no solamente es su esposo, sino su héroe, porque también la rescató cuando no tenía ni siquiera Dios en alguno de sus pensamientos, ni le pasaba. Estaba afanada por el dinero, por las cuestiones de esta vida, por el placer, por el pecado, pero Dios vino y le alumbró y le ayudó, le abrió su entendimiento e hizo que pudiera comprender las cuestiones eternas. Y entonces ahora la iglesia está en una situación de plenitud, de bendición, de gracia, de poder,
cuando venga ese tiempo en el cielo y va a decir simplemente, gracias. Solo por ti es que puedo disfrutar esa grandísima bendición. Dios entonces, después de enseñarles todo su amor, les pidió que ellos también compartieran el amor y que fueran buenos y compasivos con los demás, que fueran, por ejemplo, honorables en los tratos que tuvieran para con las demás personas. Deuteronomio 23, versos 22 al 23, lo leemos juntos. Dice, mas cuando te abstengas de prometer, no habrá en ti pecado. Pero lo que hubiere salido de tus labios, lo guardarás y lo cumplirás, conforme lo prometiste a Jehová tu Dios, pagando la ofrenda voluntaria que prometiste de tu boca. O sea, Dios quiere que nos comportamos de una forma que es, si prometemos algo, lo vamos a cumplir. No que seamos personas así como la gente que es superficial, ya firma acuerdos o dice cosas o hace promesas de una manera muy ligera, porque sabe que en el momento que quiera va a cambiar su palabra. Y porque a veces todo lo que quiere es la alabanza temporal de cuando hace un acuerdo, pero cuando quiere se desdice. Mas Dios no quiere que seamos así. Dios quiere que tú sí seas sí, que tú no seas no, y que si tú dijiste algo, lo cumplas. Y seas una persona honorable y guardes tu palabra y estés caminando con Dios y estés dando testimonio de aquel camino precioso en el cual Dios quiere que andemos. Por lo tanto, nos enseña en su palabra, no quiero que andes dando promesas superficiales. Yo quiero que mejor te abstengas de prometer. Pero que si tú me vas a prometer algo y te vas a comprometer conmigo o con tu prójimo o con quien sea, entonces lo cumplas. Debes de ser honorable y no debes de andar diciendo cosas que luego no cumplas. Porque hablando, por ejemplo, del débil o de una persona en necesidad que viene y te pide ayuda y tú le dices, sí, te voy a dar, no te preocupes. Y en ese momento el débil se vuelca hacia el rico o al que tiene poder o al que tiene juventud o al que tiene alguna capacidad que le está pidiendo para que le ayuden. Y le dice, muchas gracias, de verdad, muchas gracias. Y entonces el otro, como es soberbio, se infla, se siente importante, pero después, como no le importa a su prójimo, se olvida de su promesa y no cumple nada. Y Dios no quiere eso. Dios quiere que si tú dijiste algo, lo cumplas, aunque te pese. Salmo 15, versos 4 al 5, vamos a ver, dice, aquel a cuyos ojos el vil es menospreciado, pero honra a los que temen a Jehová. El que aún jurando en daño suyo, no por eso cambia, quien su dinero no dio a usura, ni contra el inocente admitió cohecho. El que hace esas cosas no resbalará jamás. Y aquí nos está hablando un camino en el cual la persona puede caminar y no caer nunca. Y la parte que quiero enfatizar por el tema que estamos dando es el que aún jurando en daño suyo. O sea, si lo prometiste y aún te va a ir mal por eso que prometiste, pero lo prometiste, no por eso cambias. O sea, no porque prometí algo que pensé que me iba a ir bien y ahora ya no me va a ir bien, no por eso vas a cambiar. Sino ya lo prometiste y aunque vas a perder, porque no me diste bien o porque simplemente querías amar a la persona y darte, no por eso cambias. No es prometer y luego echarte para atrás como cobarde o como una persona que no guarda su palabra, sino es, si te comprometes, lo cumples y en base a los requisitos y la forma en la que tú te comprometiste, lo vas a cumplir. Por lo tanto, no era permitido el andar dando promesas así ligeras o superficiales y luego andarte desdiciendo. Pero no solamente eso, no era permitido que a la gente débil tú le torciera su derecho. Deuteronomio 24, versos 17 al 18 dice, no torcerás el derecho del extranjero, ni del huérfano, ni tomarás en prenda la ropa de la viuda, sino que te acordarás que fuiste siervo en Egipto y que de allí te rescató Jehová tu Dios. Por tanto, yo te mando que hagas esto. O sea, Dios les estaba diciendo que tú no deberías de afectar el derecho. Y te da como ejemplo a las personas débiles, el extranjero que no entiende las leyes de acá, que no sabe qué se puede y qué no se puede, o el huérfano que no tiene un padre, es un niño y no sabe quién le va a defender, piensa como niño y a lo mejor tú puedes venir y tomar ventaja de él porque no tiene la madurez para poder negociar con un adulto, o la viuda que a lo mejor pues, ya también está cansada y que a veces hay personas que llegan y abusan de las personas que a lo mejor es una viuda con dinero, no entiende el valor de las cosas y llega un plomero, y eso ha pasado muchas veces, y le hace un trabajo
le arregla algo en su casa y le dice, bueno, ¿y cuánto te debo? 30,000 pesos. Y tú sabes que eso es absolutamente un robo. No es robo porque yo le estoy diciendo la cantidad y ella me la va a pagar. Pero hay personas que ni siquiera entienden el valor de las cosas. Y cuando empiezas a tomar ventaja y a exagerar tanto tus ganancias para tomar ventaja de una persona que no entiende bien, tú estás abusando de ella. Y eso puede pasar con una viuda, puede pasar con un huérfano, puede pasar con un extranjero o puede pasar con cualquier persona y no tienes por qué hacer eso. Si tú quedaste en algo, lo debes de cumplir y debes de hacer cuestiones que estén de acuerdo al valor del mercado y no estar tomando ventaja de las personas en negociaciones o torciendo el derecho o diciendo yo sí quedé contigo esto, pero ahora ya no, y entonces ahora lo tuerces como te conviene, como Dios nos habla de Jacob, que alguna vez estuvo lidiando con una persona que parecía avara y que todo el tiempo le estaba cambiando las reglas y que ahora tu salario van a ser los listados y no ahora los blancos, y estaba cambiando el acuerdo siempre según como creía que le convenía más Dios siempre guardó a su pueblo y debemos de tener cuidado de ser como ese hombre, Labán, que andaba cambiando y cambiando y cambiando las cosas y no tenemos por qué torcer el derecho a nadie. Además dice la Biblia que deberías de tener cuidado del pobre y tener tratos justos para con él. Vamos a seguir aprendiendo en versos 14 y 15 de Deuteronomio 24. Dice, no oprimirás al jornalero pobre y menesteroso, ya sea de tus hermanos o de los extranjeros que habitan en tu tierra, dentro de tus ciudades. En su día le darás su jornal y no se pondrá el sol sin dárselo, pues es pobre, y con él sustenta su vida, para que no clame contra ti a Jehová y te sea en pecado. O sea, tú no puedes andar poniendo opresión, que quiere decir ejercer presión excesiva, de tal manera que sobre una persona que trabajó para ti le detengas el salario y diga, no, espérate, vamos a ver. No, y si no, a lo mejor nos vamos a ir ahí a juicio. Como sabes que de aquí a que la autoridad viene y resuelve y demás, se va a tardar un año, se va a tardar no sé cuánto. Entonces la otra persona está en necesidad y desea que tú le pagues y tú retienes el dinero. Él va a clamar a Dios y Dios lo va a contar como una injusticia y te va a tomar como pecado y Dios va a venir y lo va a defender y a ti te va a juzgar. Por tanto, acuérdate y ten cuidado, porque a lo mejor tú podrás tener más dinero que él, pero Dios está por encima de todas las autoridades. Porque la gente cuando se envanece y cree que él es el que puede poner todo y cambiar las reglas como le dé la gana, se olvida que hay una autoridad siempre arriba de cualquier autoridad humana. Aunque sea rey o sea quien sea, hay alguien que está arriba de todos y ese es Dios. Y si ese pobre o esa persona a la cual le pisotearon sus derechos clama a Dios, Dios va a venir y Dios va a juzgarte y te lo va a tomar por pecado y te va a acusar de andar haciendo injusticias o andar quitando los derechos de las personas que estaban sobre ti porque tú llegas a tener más poder que ellos y eso está totalmente prohibido. Además de eso, Dios les enseñó en el libro de Deuteronomio a hacer siempre el bien al prójimo cuando tuvieran el poder de hacerlo. Deuteronomio 22, versos 1 al 2, seguimos aprendiendo. Dice, si vieres extraviado el buey de tu hermano o su cordero, no le negarás tu ayuda. Lo volverás a tu hermano. Y si tu hermano no fuere tu vecino o no lo conociereis, lo recogerás en tu casa y estará contigo hasta que tu hermano lo busque y se lo devolverás. O sea, si tú veías un buey por ahí que estaba perdido y que no era aparentemente de nadie, tú lo debías de llevar a tu casa, a tu corral, con tus animales y estar preguntando quién era el dueño. Y cuando pasara quién era el dueño, tú se lo ibas a entregar y te ibas a poner de acuerdo con esa persona y le ibas a regresar. O si tú conocías quién era el dueño de ese animal y de repente andabas caminando por el campo y estaba el animal solo, lo debías de tomar y regresar con tu prójimo y entregarle lo que es de él. Qué lejos estamos en nuestra sociedad de hacer esto y qué penoso es esa falta de actitud de respetar la propiedad de los demás. ¿Cuántas veces pasa que en muchos otros países son mucho más honorables de lo que somos tristemente en nuestro país? Yo en una ocasión estaba en otro lugar, no estaba en México, y dejé un teléfono en una planta
automotriz. Estaba el teléfono ahí, la dejé y se quedaron arriba de una mesa con muchos obreros, con muchas personas. Y pensé como pasaría en México, tristemente. No, hombre, ya dejé el teléfono ahí, ya mañana no encuentro nada. Pero regresé al día siguiente, fui y el teléfono estaba exactamente en el lugar donde yo lo había dejado. Nadie lo había tocado, nadie le había hecho nada. Pero en México olvida tu teléfono 10 minutos en algún lugar y a veces luego pasa la gente que así sin que nadie me vea, se lo llevan total. Y creen que porque nadie te vio, tienes derecho a quitarle lo que no es tuyo. No debe de ser así. La Biblia no solamente te dice que no lo tomes, sino te dice que procures encontrar el dueño y regresar ese objeto a aquel que es su legítimo propietario. Además de eso, Dios les decía que en el momento de cosechar y obtener beneficios para ellos debían de tener siempre presente al necesitado. Deuteronomio 24, versos 19 al 21, dice: cuando siegues tu mies en tu campo y olvides alguna gavilla en el campo, no volverás para recogerla. Será para el extranjero, para el huérfano y para la viuda, para que te bendiga Jehová tu Dios en toda obra de tus manos. Cuando sacudas tus olivos, no recorrerás las ramas que hayas dejado tras de ti, serán para el extranjero, para el huérfano y para la viuda. Cuando vendimies tu viña, no rebuscarás tras de ti, será para el extranjero, para el huérfano y para la viuda. O sea, a Dios no le agrada a las personas que están buscando hasta el último centavo y quieren ganar absolutamente en todo y solo para ellos. Que no gane nadie más, que solamente gane yo. Y no, todo para mí. ¿Qué es eso? Dios te decía que cuando tú estuvieras recogiendo en tu campo, no dejaras absolutamente todo vacío en los árboles, sino dejaras fruto en ellos. O sea, recogías, pero no todo. Recogías en parte. Y aquí hay una gran enseñanza. Tú debías dejar para que el extranjero, para que el huérfano y para que la viuda pudieran pasar a tu campo en cualquier momento y tomar ellos el fruto y poder comer. De tal manera que tu bendición iba a ser bendición para ellos también. Pero está diciendo implícitamente el pasaje que no ibas tú a recoger y tenerlo en tu casa servidito y al grano o en pan hechecito para que pasaran y le dieras tú ya el pan hecho y todo. No. Ellos iban a ir al campo, que no era su campo, iban a poder recoger el grano, iban a tener un trabajo que era recogerlo, llevarlo, a lo mejor molerlo o lo que fuera, o el fruto quizás, lavarlo para después poderlo comer. Pero no iba a estar hecha la mermelada o hecho el fruto o todo absolutamente resuelto. Iban a tener un pequeño trabajo, sea de acuerdo a su capacidad, simplemente en recoger y en preparar. De tal manera que Dios nos está enseñando que podemos ayudar a las personas que están en necesidad, que están en verdadera debilidad. ¿Por qué? Porque un huérfano, un niño, tú no le vas a pedir a un niño que trabaje. Y no es justo que le pidas a un niño que trabaje. O a una viuda anciana que ya no tiene a su esposo, que no tiene medios, obviamente una viuda que está en necesidad, pues también por su poca fuerza no le vas a pedir que trabaje. Pero a lo mejor si puede ir y recoger un poquito, si puede hacer. Y de acuerdo a sus capacidades le pides que haga un poquito para que pueda sustentar su vida. Y el extranjero pues no tiene empresa, no tiene nada, va de paso por aquí. Antes cuando ibas a un lugar a otro hasta caminando se iban o en caravanas. Y entonces era una bendición para el extranjero. Ay, vamos a pasar por Israel. Y va a ver los campos de las personas y son generosos y nos dejan comer de su fruto porque vamos a otro país. Y era una manera de dar testimonio de que en Israel amaban a las personas y les ayudaban. Mas no mantenían a gente vividora. Porque la Biblia no te está diciendo que tú mantengas a personas que están en una situación de comodidad o que tienen capacidad de trabajar, mas no quieren. Y eso la Biblia no lo permite. Recuerdo una vez que estábamos recogiendo apoyo para ir a ayudar a comunidades vulnerables en un huracán que había llegado y se había llevado muchas casitas y se habían caído palapas y situaciones. Y había mucho esfuerzo porque hablamos con donadores, estaba en el sureste y en el México y mandaron
un camión lleno de ayuda y pues gracias por haberlo mandado. Y había que bajar todo el camión y no era poca cosa bajar el camión y luego ponerlo así en un piso grande y empezar a armar despensas, muchas bolsitas y armar bolsitas y dividirlo. Muchas despensas había que hacer y había de todo tipo de ayuda. Había láminas, había comida, había leche para niños y andar viendo de qué manera tener las despensas habilitadas según la necesidad de la gente. Y después ponerlo en camionetas para tenerlo en las camionetas e ir a los pueblos lejanos y donde estaban los lugares más vulnerables y llegar y andar viendo las casas y ver dónde estaban necesitados, dónde se les había caído todo, dónde estaban en mucha necesidad, tocar y ofrecerles y darles. Y algunos de ellos me hicieron pensar, porque en una ocasión había un hombre que estaba sentado y pasé y le dije, oiga, mire, estamos repartiendo de parte pues, de unos donadores ahí algunas despensas, no quiere venir por ellas, etcétera. Y me recibió así en la entrada de su casa y estaba sentado en la sala cuando yo le explicaba. Y me decía así sentadito, me dijo desde adentro, tráigamelo para acá, ¿no? Tráigamelo para acá. Y yo recuerdo que me quedé pensando, ¿cómo puede ser la gente tan poco sensible después de todo el esfuerzo de bajar el camión, armar las despensas, subirlas a la camioneta, andar en el calorón, llegar hasta su pueblo, traerlo, tocarle la puerta y no querer ni siquiera salir a la puerta de su casa a recoger la despensa y meterla a él, sino quería que hasta se lo metieras y se lo llevaras a la casa ya para que no se parara de la sala y no se acalorara un poquito caminando hacia afuera. Y ese tipo de actitud es la que Dios no quiere. Dios siempre quiere que el que va a ser ayudado ponga algo de él, aunque sea salir por la despensa. Otros me decían, oye, ¿por qué no? Aprovechando que están dando ayuda, porque algunos se confundían y creían que éramos de parte del gobierno, pero no era de parte del gobierno, sino de la generosidad de personas que habían sumado sus esfuerzos a nosotros. Y entonces, mándenos ya de una vez que nos pongan el piso, ¿no? O de una vez que nos pongan esto o lo otro, que nos construyan acá, ya que nos construyan la casa o el piso, etc. Y entonces empecé a pensar, ¿por qué esa gente tenía una situación de tanta vulnerabilidad? Porque si teniendo la capacidad de trabajar, estás pensando todo el tiempo que otros te den, pues en ocasiones habrá posibilidades cuando otras personas te pueden dar. Mas Dios te pide que tú trabajes. Y aún a la viuda, al huérfano, al extranjero, les pedía que fueran al campo del rico y recogieran, porque es un pequeño trabajo, pero que recogieran. ¿Y por qué digo esto? Porque la Biblia lo enseña. Y porque debemos de tener cuidado de no andar manteniendo haraganes o mendigos profesionales que tienen toda la capacidad de trabajar y que están muy flojos en su casa y luego salen a mendigar o a pedir y la verdad no es que realmente tengan necesidad, sino es que no se quieren esforzar. Y puedes pasar muchas veces por la misma esquina y ya tienen su esquina preferida y tienen ahí su lugar de mendicidad y pasa muchos años y hay gente que ya siempre pasa y le da a una persona lo mismo, pero de repente le dices, oye, ¿no quieres lavar el carro? Oye, ¿no quieres lavar un piso? No. Y entonces es gente que no quiere realmente esforzarse y por eso está así. Y la Biblia no enseña eso. La Biblia dice que tú lo ayudes a que él se pueda levantar. El huérfano algún día iba a ser grande y va a poder mantenerse por sí mismo. A la viuda le ibas a dar para que pudiera sacar adelante a sus hijos. Pero un reportero una vez se disfrazó de mendigo y después hizo un reportaje que estuvo interesante, el reportaje en donde decía que sí, que había gente que ya le daba el dinero así de una manera libremente y que empezó a tener una sensación de libertad muy agradable. Ya tenía así la esquinita donde llegaba y ya pasaba una señora que siempre le daba en la mañana su pan y luego ya sabía dónde se iba a dormir en la noche y ya tenía así como que su plan de vida y estuvo viviendo como un mendigo un breve tiempo y después escribió un reportaje sobre todo eso. Dios no quiere que desperdiciemos nuestros recursos con personas que simulan que están en necesidad y que tienen capacidad de ir a trabajar, pero que no quieren esforzarse. Dios no dice eso.
¿Qué dice entonces Dios? Vamos a estudiarlo en 2 de Tesalonicenses 3, versos 10 al 13. Dice: porque también cuando estábamos con vosotros os ordenábamos esto: si alguno no quiere trabajar, tampoco coma, porque oímos que algunos de entre vosotros andan desordenadamente, no trabajando en nada, sino entremetiéndose en lo ajeno. A los tales mandamos y exhortamos que por nuestro Señor Jesucristo, que trabajando sosegadamente coman su propio pan, y vosotros, hermanos, no os canséis de hacer el bien. O sea, nos exhorta el apóstol a no cansarnos de hacer el bien, siempre estar haciendo el bien. Más tenemos que tener cuidado de qué forma debemos hacer el bien. ¿Por qué? Porque hay gente que se disfraza de necesitados y no quiere trabajar. Y si no quiere trabajar, entonces que no coma. El que no trabaje, que no coma. Y entonces ahí vienen los sentimentalismos. Ay, no, ¿cómo lo voy a dejar de comer si pobrecito tiene 35 años y no ha encontrado trabajo? Y pues ya tiene 2 años buscando trabajo, pero todavía no lo encuentra. Pues no es posible. Si tiene 2 años buscando trabajo, ya lo debe haber encontrado. Porque realmente el que quiere trabajar, va a encontrar dónde trabajar. Y si no tiene trabajo, entonces su trabajo es buscar trabajo. Y dedicarse 8 horas a estar buscando, a ver de qué manera trabajar y estar esforzándose realmente a encontrar trabajo. Pero tenemos que tener cuidado porque Jesucristo dijo que habían hecho a la iglesia cueva de ladrones y que era casa de oración. Y esos mismos ladrones se siguen metiendo a veces a la iglesia y quieren abusar de la generosidad de otros para que los mantengan y se disfrazan de personas que ven por los demás, pero nada más se andan entremetiendo en lo ajeno y deberían de ponerse a trabajar. Si no hay trabajo para ellos, que vayan y lo busquen. Pero no tenemos por qué desviar el dinero que es para el que verdaderamente está en necesidad y a ese sí ayudarlo y darle y llamarlo con personas que no quieran trabajar y simulen que están en necesidad, pero en realidad no quieran esforzarse y por lo tanto están más bien necesitados de que se les aplique otra verdad. ¿Qué verdad? Al que no trabaje, que no coma. Si no quiere trabajar, pues entonces no le des de comer. Y en algunas iglesias llegaban a tal grado que cuando llegaban las personas ahí a querer decir: oye, dame de trabajo, o dame de comer, perdón, le decían: sí, te doy de comer. Pero antes de servirle un plato de comida, lo ponían a hacer algo. Lo ponían a lavar o lavar los platos o hacer algo. Y si ya no había nada que hacer, porque habían ayudado a otros, y estaban realmente recibiendo ya también beneficio de otras personas, y ya no había nada que hacer, pues llegaban al grado de que tomaban tierra y ensuciaban una pared y le decían: lávala. Aunque en realidad no era necesario, porque estaba limpia antes, pero la ensuciaban y le decían: lávalo. Y entonces esa persona probaban si verdaderamente quería trabajar y la lavaba. Y después de que la lavaba, lo sentaban, le daban de comer. O si le regalaban una camisa o algo, no era te la doy así ya, sino a ver, ¿cuánto puedes? Aunque fuera un peso, aunque fuera algo, pero que él aprenda que cuesta. Aunque sea un valor simbólico, pero que se empiece a esforzar. Tú le vas a dar la mano en su debilidad para que vaya tomando fuerza y después se levante y pueda sostenerse y después pueda ayudar a otros. Mas tienes que tener cuidado de no tener mendigos profesionales mantenidos ahí, porque luego la iglesia de la Odisea está tibia, está ciega, no se da cuenta, y la Biblia habla de que el que reparte es un don que Dios da. Y hay que tener cuidado en cómo repartes. Y si el esfuerzo de la iglesia se lo das a un mendigo profesional o a una persona que tiene 10, 20 años, ay, pobrecito, es que alguna vez hizo esto y ahora vamos a mantenerlo por siempre. No, si no trabaja, que no coma. Que trabajando sosegadamente ganemos nuestro propio pan. Bueno, aún Dios, al que recibe la ayuda, le dio instrucciones en Deuteronomio. Y vamos a verlo en Deuteronomio 23, versos 24 al 25. Dice: cuando entres a la viña de tu prójimo, podrás comer uvas hasta saciarte, mas no pondrás en tu cesto. Cuando entres a la mies de tu prójimo, podrás arrancar espigas en tu mano, mas no aplicarás la hoz
a la mies de tu prójimo. O sea, en pocas palabras, les estaba diciendo, no seas encajoso. O sea, cuando te van a permitir que fueras a su campo y que tú recogieras directo de los árboles, podías comer y saciarte, esto es que se te quitara el hambre, que estuvieras bien. Pero no podías agarrar un costalote y llenarlo de uvas y llevártelo y decir, no, ya sé, aquí hay un montón de uvas, me las llevo, al rato las vendo en el mercado y me empiezo a hacer rico aquí con el dinero de él. No, porque es la generosidad de él para el necesitado. Y tú puedes hacer dinero con tu esfuerzo, no con el esfuerzo del otro y colgarte del otro. Entonces, te está dando para que tú puedas comer, mas no para que te encajes. O que vengas con maquinaria y le metas la hoz y empieces a ganar un montón de grano y después vayas y hagas muchos panes y los vendas. No es para eso. Entonces, ¿para qué era? Para que su necesidad inmediata, que es la comida de ese día, que fueran saciados, pudiera suplirse. Mas no te dice la Biblia que le suplas para un montón de años adelante. ¿Por qué? Porque Dios sabe que los seres humanos, en su condición caída, cuando estamos lejos, tendemos a dos pecados cuando somos ayudados si no estamos en gracia. Y esos pecados son la pereza, y hay que tener cuidado de ser flojo, o la ingratitud, creer que todo lo merecemos, que me den, todo lo merezco yo, todo para mí, ¿no? Y para que no caigamos en eso, Dios les enseñaba a dar la necesidad inmediata. Puede suplirles su necesidad inmediata, puede suplirles su hambre de ese día, puedes ayudarles para que ellos puedan estar saciados y tengan fuerza, mas no les vas a suplir todo porque ellos necesitan ver de qué manera trabajar o de qué manera resolver su vida. Y siempre Dios le estaba poniendo a la gente, tú ve y resuelve tu vida. Tú ve y hazlo. Conquista las cosas para ti. Obviamente, entonces ¿a quiénes podrías ayudar? Bueno, una persona que no tenga capacidad de resolver su vida por sí mismo, porque está tan enfermo que no lo puede hacer. Pues entonces habrá que ayudarlo a que pueda sanar y después que lo pueda hacer. O si ya está en una enfermedad terminal, bueno, entonces hay que ser compasivos hasta que se vaya. Más si en una de esas se levanta y puede, pues bueno, entonces que haga lo que pueda. Mas Dios nos llama a tener cuidado de que no desviemos los recursos con mendigos profesionales que quieran ser mantenidos y que estemos ciegamente solapando la flojera de otros cuando Dios no desea eso. Entonces le enseñaba al que iba a recibir ayuda, no seas encajoso, recibe la ayuda, sea agradecido, toma lo que es tu necesidad y ya. Pero no quieras tomar abundantemente para después hacer algo de bien con los elementos de tu prójimo, porque no es para eso, es para hacer misericordia, no para hacer negocio. ¿Y cuántas veces hay gente que dona y luego ya no quiere donar porque dice, no, ¿para qué, hombre? Si luego las andan vendiendo, luego dono yo para leche para que luego otros van y la andan vendiendo en vez de irla a regalar o irla a dar al que verdaderamente necesita. Y por eso engañan al donador y con su generosidad hacen negocio y aunque la vendan a un costo menor, pero en realidad al pobre se la debieron de haber dado porque era la instrucción del donador, que se regalaran, no que se vendieran. Y de eso también hay muchas historias en México que mandan ayuda y que luego andan vendiendo la ayuda y eso es espantoso. No es para eso, es para hacer el bien y para ayudar a las personas que están en verdadera necesidad y no para andar haciendo negocios con lo que otro destinó para gente que está en necesidad. Bueno, hay un testimonio interesante de cómo es fácil ser ayudados cuando tú tienes la actitud correcta. Porque había un joven organista que tocaba el órgano en la época en la que había órganos como instrumentos de viento y demás, y él quería conocer a Beethoven en persona, que ya era afamado, que ya era un músico de renombre, y entonces viajó él a la ciudad de Viena para conocerlo.
Y quería aprender y lo admiraba mucho y entonces decía, bueno, pues ya vengo de lejos y quiero ver cómo será que Beethoven me recibirá, será que me pueda dar una cita, será que pueda platicar con él, cómo será y cómo me recibirá. Y estaba meditando en eso mientras se iba acercando a la ciudad de Viena y cuando ya estaba ahí en aquella ciudad empezó a preguntar dónde era la casa de Beethoven. El músico, no, sí está por allá, y se fue acercando hacia su casa. Y de repente vio a un grupo de hombres intentando ayudar a un cochero cuyo caballo se había resbalado y estaba caído en el suelo, y entonces estaban ahí batallando, levantando al caballo y el carruaje y ahí esforzándose. Y entonces se olvidó de Beethoven y empezó ese joven a sumarse a aquellos hombres que estaban ayudando al cochero. Y levantaron el caballo, el coche. Y ya después de que terminó de hacer esa labor, le preguntó a esos hombres y le dijo, oiga, ¿no saben dónde vive Beethoven? Y entonces uno de ellos le preguntó, ¿el músico? Sí, por supuesto. Es que me gustaría platicar con él si es que tiene a bien recibirme. Y el hombre sonrió y le dijo, seguro que le recibirá, pero no es necesario que vaya a su casa, ya está hablando con él. Y Beethoven estaba también ayudándole a ese cochero a levantar su caballo y su carruaje. Y como le gustó mucho la actitud de ese joven, que era servicial, que tuvo sensibilidad por otro, que le ayudó, que se ensució, que trabajó, lo recibió en su casa, compartió con él varios días, lo hospedó, fue amable, fue servicial, fue un buen anfitrión, y el joven quedó feliz de haber compartido con aquel que admiraba su casa, haber sido hospedado y haber sido enseñado y haber aprendido del mismo Beethoven. De tal manera que esta anécdota nos enseña a nosotros que cuando seamos ayudados, seamos agradecidos, seamos buenos, aprendamos a recibir el bien para después compensar a otros y ayudar siempre a aquellos que están necesitados. Jesucristo nos enseñó a amar de esta forma y voy a compartir unos pasajes al respecto. Mateo 10, versos 41 al 42 dice, el que recibe un profeta, por cuanto es profeta, recompensa de profeta recibirá. Y el que recibe a un justo, por cuanto es justo, recompensa de justo recibirá. Y cualquiera que dé a uno de estos pequeñitos un vaso de agua fría solamente, por cuanto es discípulo, de cierto os digo que no perderá su recompensa. El pasaje es interesante porque normalmente la gente busca ayudar a alguien para recibir algo a cambio. Entonces, si tú vas a servir a un profeta, el profeta te puede dar algo, una palabra, una profecía, algo que Dios le pueda dar a él para ti. O si es justo, ser justo a lo mejor te da algo, alguna verdad, algo. Pero dice la Biblia que cuando tú recibes a un discípulo pequeñito, una persona que aparentemente desde la perspectiva humana no tiene grandes cosas formadas todavía, pero que tú lo haces en corazón bueno y que le das, y es interesante, un vaso de agua fría. Os digo que no perderá su recompensa, dice Jesús. ¿Por qué un vaso de agua fría? Porque mira, antes, en la época de Jesús, el agua fría pues no se obtenía fácilmente. Porque ahora fácil vas a un no sé, le puedes poner hielos y te los venden en todos lados, o puedes ir al refrigerador y tomar agua fría y ya. Además de que el agua no tiene prácticamente costo muchas veces. Es bastante barata y puedes abrir la llave y recibir en tu casa muchos metros cúbicos de agua por un costo bastante barato si tienes la fortuna de tener agua en tu casa, que es el caso de la gran mayoría. Entonces, un vaso de agua, cuando ves el costo que te cobran por los muchos metros cúbicos que recibiste, pues es muy, muy, muy barato. Pero dice agua fresca. Y un vaso de agua creo que cualquiera lo puede regalar. Porque a veces cuando hay una enseñanza de este tipo, mucha gente dice, qué bueno que los ricos sean generosos y nos den. Mas la Biblia no nos enseña esto, sino nos enseña que nosotros debemos de dar. Y te pone el ejemplo Jesús de algo que cualquiera puede dar, que es un vaso de agua. Pero dice un vaso de agua fresca. Y ese vaso de agua fresca le costaba a la persona el ir a un pozo, porque el agua fresca solamente estaba en el pozo, porque había mucho calor en Israel y entonces había que bajar la cubeta y la cuerda, y entonces abajo, donde no estaba todo soleado,
estaba el agua fresca que fluía y tú podías sacar y en cuanto salía el agua estaba fresca. Entonces el que tú quisieras amar a una persona quería decir que tú la sentabas, le dabas, pero no ibas por un agua caliente que ibas a tener ahí en tu casa, sino ibas al pozo, te esforzabas y le dabas el agua a él, un agua fresca. Y eso es a lo que Dios nos llama, según nuestra capacidad, ir a dar algo a otro y algo que realmente todos podemos. Porque unos a lo mejor pueden con dinero, otros pueden con tiempo, otros pueden con fuerza, otros pueden con un consejo, otros pueden con una sonrisa, otros pueden de una manera u otros de otra. Pero según la capacidad de cada quien, Dios nos llama a dar algo. Y cuando lo hacemos, dice la Biblia, que no vas a perder tu recompensa. ¿Por qué no vas a perder tu recompensa? Proverbios 19, verso 17 dice, a Jehová presta el que da al pobre, y el bien que ha hecho se lo volverá a pagar. O sea, mucha gente no da o da poquito porque nada más quiere guardar las apariencias. Pero la mayoría de las personas a veces cuando dan por construir una relación y decir, mira, hoy por ti, mañana por mí, y hasta te lo cantan cuando te están dando, hoy por ti, mañana por mí, como diciendo, no se te olvide que te estoy dando y que luego tú, cuando yo esté en necesidad, me vas a pedir. Mas Dios nos dice, tú busca amar al que nunca te va a dar, porque a lo mejor es pobre y no tiene la posibilidad de darte, no importa. Yo te voy a pagar. Yo te voy a pagar. Con mi amor, con mi compañía, con mi bendición, de alguna manera, yo te voy a pagar. Y hay muchos testimonios de personas que han ayudado a otros que están en necesidad y que Dios encuentra la forma de retribuirles y de ayudarles y de bendecirles y de amarles. Ahora, ¿por qué muchos no lo hacen? Bueno, la Biblia nos habla de una indiferencia religiosa y también Jesús habló de esto. Lucas 10, versos 30 al 36, lo leemos juntos, dice la Biblia, respondiendo Jesús, dijo, un hombre descendía de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de ladrones, los cuales le despojaron e hiriéndole se fueron, dejándole medio muerto. Aconteció que descendiendo un sacerdote por aquel camino y viéndole pasó de largo. Asimismo un levita, llegando cerca de aquel lugar y viéndole pasó de largo. Pero un samaritano que iba de camino vino cerca de él y viéndole fue movido a misericordia y acercándose vendó sus heridas y echándoles aceite y vino poniéndole en su cabalgadura lo llevó al mesón y cuidó de él. Y el otro día al partir sacó 2 denarios y lo dio al mesonero y le dijo, cuídamele y todo lo que gastes de más yo te lo pagaré cuando regrese. ¿Quién pues de estos 3 les parece que fue el prójimo de aquel que cayó en mano de los ladrones? Y estaba Jesús hablando de una persona que estaba verdaderamente en una situación para ser ayudado. Había sido robado, había sido asaltado, había sido herido, estaba junto al camino, no se podía levantar, obviamente calificaba para ser ayudado. No era que no estuviera trabajando porque no quería. Él iba a hacer alguna actividad productiva, pero cayó en desgracia. Y entonces en esa desgracia había que ayudarlo. Pero en esa desgracia pasaron personajes interesantes. Pasó un levita. ¿Quién era un levita? Un levita era una persona que en el templo hacía cuestiones materiales. Iban y hacían, limpiaban, cuidaban, cuestiones materiales. Como muchos cristianos hacen cuestiones materiales para Dios. Algún servicio, alguna actividad para Dios material. También un sacerdote. ¿Quién era un sacerdote? Una persona que enseñaba la palabra de Dios, que la compartía, pero pasaron de largo aquel que hacía cuestiones materiales en la iglesia y aquel que hacía el compartir la enseñanza en la iglesia, pasó de largo. No lo ayudaron. Y pasó un samaritano, que eran personas engañadas, eran personas que no tenían muy buena teología, eran personas que estaban confundidas, que estaban debatiendo en qué lugar se iba a adorar, si aquí o allá, que no tenían las promesas, que no parecía una persona ideal para ayudar a otro. Pero que ese tuvo un corazón compasivo. Lo ayudó, le limpió las heridas, lo llevó para que descansara en un lugar, lo dejó ahí en la noche y al día siguiente, como estaba tan mal herido, no lo podía seguir cuidando por alguna razón, pero al mesonero le dijo, mira, toma, te pago esto
Y si falta más, tú lo pones. Había confianza entre él y el mesonero y yo te lo voy a pagar después. De tal manera que ese hombre estaría ahí hasta que se levantara. Le creó como un hospital para que se pudiera levantar. Y entonces Jesús nos enseña que aquel había amado a su prójimo, aunque no estuviera haciendo cuestiones materiales en la iglesia o predicando en la iglesia, pero estuvo viviendo en base al amor. ¿Y qué aprendemos con todo esto? Que Dios nos llama a hacer el bien, que Dios nos llama a cuidar al débil, que Dios nos llama a verdaderamente identificar y ser sabios de quién califica y a ese ayudarlo y amarlo y darnos por él. A no andar dando dinero mal repartido para andar sustentando a personas que no califican para eso, porque dice la Biblia, el que no trabaja, que no coma. Sino a ser sabios, porque somos finalmente administradores para Dios, y aquel que califique, ayudarlo y amarlo y darle para poder dar buen testimonio. Y de esa manera cumplir el mandamiento de amar al prójimo. No solamente haciendo cuestiones materiales en la congregación o compartiendo a otros en la congregación, sino yendo y llamando a las demás personas. Termino con un pasaje que nos da la importancia del amor práctico. Romanos 12:10 dice la Biblia, amaos los unos a los otros con amor fraternal, en cuanto a honra, prefiriéndonos los unos a los otros. Y este pasaje es interesante porque leí una anécdota de él. Nos enseña el pasaje a poner en práctica el amor unos con otros y preferirnos unos a otros. Y la anécdota es que, y es verídica, una escuela dominical hizo un concurso entre unas niñas y niños. Y 2 niñas se presentaron al concurso y el concurso consistía en recitar de memoria un montón de versículos, a ver quién sabía más versículos. Y entonces las 2 niñas tuvieron un éxito espectacular con los versículos y empezaron a decir muchos versículos, muchos. Y una decía uno y otra otro y otro, hasta que finalmente una de las 2 ganó y ya habían dicho muchos versículos las 2. Y bueno, ya le iban a dar el premio a la que ganó porque supo más versículos que todos. Pero el que estaba haciendo como juez le habló a la niña que había perdido y le dijo, oye, ¿y tú, Marta? Has aprendido tantos textos que nos has dejado impresionados en este día. ¿No te quedas pensando que pudiste haber aprendido uno más y por uno ganar el premio, como ella que ganó el premio solamente por un versículo? Y entonces la niña le contestó algo que nos puede servir de enseñanza a todos. Ella dijo, estuve tentada a hacerlo, Señor, y pude haber aprendido muchos más versículos. Pero la instructora de las clases de la escuela dominical nos enseñó que no solamente era necesario aprender versículos de memoria, sino ponerme a practicarlos. Y encontré un versículo que me hizo parar mi estudio y dedicarme a practicarlo. Y entonces le dijo el que estaba organizando el concurso, bueno, ¿y a qué versículo te refieras? Y ella dijo, Romanos 12:10, que es el pasaje que acabamos de leer juntos. Amaos los unos a los otros con amor fraternal, en cuanto a honra, prefiriéndoos los unos a los otros. Leí ese versículo, lo aprendí y dije, no puedo seguir aprendiendo tantos versículos, me tengo que ir a ponerlos en práctica. Y entonces en vez de aprender otro versículo, me puse a ir a amar a las personas. Y por eso no gané el concurso, porque cambié mi énfasis no en aprender versículos, sino en vivirlo, ese versículo que impactó mi corazón. Y la invitación, querido amigo, es no llenarnos de teología, sino tener un énfasis en ir y practicarla con nuestro prójimo, cuidando al débil, al necesitado, de la manera en la que Dios nos pide que lo hagamos. Hagamos esto y estaremos obedeciendo las instrucciones de Dios. Con eso terminamos. Dios les bendiga. Estamos despedidos. Que tengan buena tarde.